tal amigos de Sax? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tengo el placer de que esté conmigo Rodrigo Cacho para platicarnos sobre cocodrilo. Bienvenida a Sax. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, un placer. Oye, entiendo que vives entre México y Barcelona. ¿Tienes alguna comida favorita entre estos dos países o tienes uno por país? ¿Cómo se da esta parte de la alimentación para ti con dos países con una gran cultura en la gastronomía? Pues de acá tengo una fonda que está muy cerca y tiene un mole muy bueno. Y en Ok. Barcelona normalmente iba al súper y compraba jamón y pan y me lo llevaba a la playa porque el estudio está en Badalona, está cerca de la playa, entonces me iba ahí a comer. Qué rico. Ahora sí, platícanos todo sobre Cocodrilo, que es tu tercera exposición que tienes ahorita montada aquí en México. Pues la exposición la llevo planeando desde hace un año. Empecé la obra en septiembre del año pasado y pues estuvimos buscando la locación que es parte clave de la exposición, que es una casona antigua en la colonia Roma y pues la idea es hacer un reset cuando entras al espacio. eh, Tú entras y hay un portal de luz y encuentras la pieza central de la exposición, que la idea es que genere esta reacción de fight or flight, donde pues queremos activar tus instintos más primitivos. La idea de la exposición, el título es Cocodrilo por el cerebro reptiliano, que es una teoría psicológica del siglo pasado que ya no está vigente, pero es muy interesante y es muy visual, ¿no? La idea de que el desarrollo del cerebro a lo largo de, de los siglos ha sido pues por capas, ¿no? Que tenía esta primera capa que es el cerebro reptiliano, que es el más antiguo, y después se generan varias capas formando el cerebro más moderno del humano, y que estos cerebros primitivos los compartíamos con otros animales, ¿no? Como si fuera literalmente nada más un update, ¿no? Del sistema. Esta teoría, te digo, no es válida ya, pero me encanta la idea de tener este cerebro primitivo que además lo sentimos, ¿no? Sentimos este instinto que ya no es tan útil en nuestro día a día, pero nos sigue ganando a veces, ¿no? ¿Tú juegas con esta parte instintiva o de emociones al momento de tu creación o tratas de ser un poco más racional? ¿Cómo haces este proceso de creación para ti? Pues yo creo que justo igual viene como parte importante, ¿no? La parte del instinto cuando estás creando, porque creo que al principio puede llegar a ser mecánico, porque es muy misterioso o tal vez tenemos muchos prejuicios y muchos bloqueos, pero tú cuando empiezas a ser honesto con lo que estás creando, más bien viene justamente del instinto, ¿no? Y de la observación y de las influencias externas, y tú funcionas simplemente como un filtro, en lugar de tú ser el punto único de creación, más bien tú eres el filtro que pues, se dona, ¿no? A la causa de la creación. Hablando un poquito de esta parte que dices al respecto de cómo funcionas tú como filtro, obviamente hay un proceso en el que tú desarrollas y creas, pero creas para alguien más. Y creo que es una parte muy compleja para ustedes cuando son artistas, porque están de manera susceptible a lo que piensan los demás o a la crítica que se tiene sobre ustedes. ¿Cómo manejas esta parte sobre la crítica de tu trabajo? O la parte, entrecomillado, negativa sobre lo que creas. Una muy buena pregunta, porque sí es complejo. O sea, hay veces que pues cambia tu forma de percibir, ¿no? Comentarios o simplemente energías, ¿no? Entonces, pues hay veces que puede llegar a tener más sensibilidad, pero hay veces que no, hay veces que puede ser algo que puede nutrir el trabajo, porque no necesariamente tiene que ser algo negativo, o sea, aunque sea una crítica, puede ser algo constructiva, porque también mucho de mi trabajo es colaborativo en el sentido de que yo pido mucho la opinión de la gente, ¿no? Cuando estoy teniendo alguna idea o tengo algún proyecto, me gusta ver qué piensa la gente porque la gente tiene buenas ideas, ¿no? Entonces luego tener ese input es muy valioso. Eh, es como igual regresamos a la parte psicológica, ¿no? También estuve muy interesado, estuve muy cerca de estudiar psicología, entonces como que ese tema de la mente me encanta y la parte que sirve de la terapia psicológica es
que cuando tú tienes ideas rebotando en tu cabeza y las transformas en palabras y las externalizas, cambian o sea, se transforman en otra cosa, aunque sea lo mismo, ¿no? Entonces, este ya de compartirlo y que la colaboración sea no tan directa, porque no es como que tengo gente aquí en el estudio y les voy preguntando como, oye, ¿qué opinas de esto? No, más bien es como muy natural en mi día a día, es parte clave, yo creo que para tener una creación interesante, al menos en el caso de mi trabajo. Oye, y hablando entonces en este proceso, obviamente de cuando, y que siento que estás entonces muy abierto a escuchar y a abrir tu perspectiva como de lo que tú consideras correcto y no. Y una de las preguntas que casi siempre les hago es al respecto de los fracasos, de cómo ven esta onda de intentar y no obtener un resultado lo que tú quieres. Y me gustaría saber por lo mismo, porque estás tan abierto a las opciones que entiendo que el fracaso debe significar para ti algo totalmente diferente. Complejo igual, o sea, repito, luego el fracaso lo puedes tomar como algo muy, o sea, fatal, ¿no? O sea, puede ser incluso algo que te haga dudar de tu propia existencia, o sea, puede ser muy Claro. extremo o puede ser un aprendizaje, pero creo que depende igual mucho de dónde estés en tu vida. O sea, hay veces que sí es complejo y yo creo que como humanos, como personas, cuando tienes un fracaso, nada más tienes que dar el espacio al fracaso, ¿no? Y que el fracaso esté, o sea, no es necesariamente ocultarlo No o negarlo. negarlo, simplemente pues dejar que esté, ¿no? O sea, a mí me ha pasado mucho que tal vez tenía algún proyecto, alguna idea o una forma que yo creía que se solucionaba en temas técnicos, alguna obra, y no funcionaba y tal vez eso te quita mucha energía porque crees que, o sea, crees que ya se te cayó todo, ¿no? Entonces, más bien dejarle ese espacio al fracaso, yo creo que es lo que le permite no afectarte completamente y pues que lo vuelvas una razón para dejar de hacer cosas. Gracias. Oye, ¿y cómo le haces con la creatividad? Digo, el proceso creativo es como súper complejo y hay que estarlo alimentando, tienes una musa encerrada. ¿Cómo haces este proceso para ti de mantenerte siempre alineado buscando ideas? Pues al principio sí era, digo, yo creo que evolucionamos todo el tiempo, ¿no? Pero antes sí Ujú. era mucho más místico esto de, bueno, de dónde vienen las ideas, porque luego estar bloqueado mucho tiempo y de la nada ya te viene la respuesta en un momento que no sabes ni de dónde vino, entonces pues tampoco puedes hacer una fórmula para repetirlo, pero también encontré cosas que me funcionan, ¿no? O sea, tener como espacios para, porque mi trabajo es basado mucho en la fotografía, entonces tener estos espacios donde el enfoque está totalmente, pues sí, ahora sí enfocado a la fotografía y a ese medio, y luego ya tienes espacios para el resto, ¿no? Como para hacer bocetos y para hacer proyectos y para pensar ya en otras cosas, ¿no? Entonces, para mí, tener un mes donde estoy completamente enfocado a la fotografía y no hay distracciones, me funcionó mucho para dejar que esto fluya, ¿no? Porque luego cuando tienes interrupciones, pues todo el mundo las tenemos, ¿no? En esta vida que es tan caótica luego, eh, tener este espacio de enfoque ayuda mucho para pues, tener como canalizar estas ideas, ¿no? Que tal vez están ahí, pero pues rompiendo todo el tiempo este flujo de trabajo puede llegar a complicarlo, ¿no? Entonces, yo creo que tener ese enfoque a mí al menos me ayuda bastante. Claro. Y obviamente va a mi siguiente, o se enlaza a mi siguiente pregunta que tenía en mente para ti, que es relacionado con, en ocasiones pensamos que los artistas pues, se levantan y es como místico la forma en la que llegan, lo que decías hace rato. Pero a lo largo de los años hemos descubierto que los hábitos, las rutinas, como ahorita estás diciendo, bueno, Ujú. dedicar tiempo solo a la fotografía, te ayuda mucho. ¿Qué hábitos dirías que son indispensables para ti o que te ayudan en tu proceso creativo? Pues igual, o sea, ha sido como un proceso de aprendizaje y pues yo creo que parte clave fue eh, pues darme cuenta justo de esto que dices, ¿no? O sea, de la rutina. Hay un libro que creo que se llama Steven Pressfield que habla justo de esto de cómo el artista ya se vuelve un profesional y la importancia de eso, ¿no? De darle, aunque no tengas una idea en concreto en la cual trabajar, tienes que ir y trabajar, ¿no? Y ese Ujú. mismo trabajo es el que te lleva a las respuestas y a las ideas, ¿no? Entonces, pues yo sí
he sido muy de tener esa ética de trabajo, ¿no? Y ir al estudio y estar ahí y trabajar y es algo que sí lo tomo muy, muy en serio y sí pues, se vuelve más como parte de mi vida, ¿no? O sea, no es de que soy artista entre semana y ya, ¿no? Pero sí creo que justo es eso, ¿no? Los hábitos, no tengo así una estructura tan obvia porque yo creo que igual algo de libertad te ayuda y siempre es experimentar, ¿no? Hay veces que épocas de tu vida te funciona una cosa y otras que otra, entonces es ir ajustando, pero sí, ese, creo que se llama la guerra del arte, ¿no? Y enfocarte en eso, ¿no? De la profesionalidad detrás de lo creativo, que luego van muy peleados, pero en realidad son uno mismo. Sí, solemos verlos en esferas totalmente diferentes, pero siempre que platico con ustedes y la gente que se dedica a estos ámbitos, terminan diciéndome conclusiones similares a la tuya de, bueno, sí, no está todo como, no viene de la magia. Una de las preguntas que más me causó curiosidad cuando empecé a leer como la descripción de tu exposición y que me gustó mucho es esta idea de retar como las percepciones o llevarte un poquito más allá del límite. ¿Cuál dirías que es este reto más importante mientras montaste esta exposición? ¿Qué es como ese límite que tuviste que romper para poder ver hoy la exposición montada y viva? Pues el reto hubo muchos obstáculos, incluyendo lograr tener el espacio y el volumen de obra igual, porque sí es una exposición grande y pues tener todas estas partes bien planeadas fue clave, ¿no? Porque sí es un mecanismo que requiere de que todo llegue a funcionar en cierta fecha para que esté la exposición montada, pero también no dejar que esa libertad creativa desaparezca, ¿no? Porque una parte clave también de la exposición es que muchas de las ideas de las instalaciones fueron pues desarrolladas ya en los últimos días, ¿no? Porque tenía mucho que ver con el espacio, no había dudas de una de las instalaciones que se llama Cautiverio, que es un espacio donde tenemos un espécimen que son flotadores de alberca y tenemos 120 de ellos y la idea es como tener preservarlos y tener este espacio donde tienen un área de estudio, ¿no? Donde tenemos un área de alimentación y también un área de crecimiento y tener este espacio donde la gente después en la exposición llega y puede tener la oportunidad de adoptar uno de los especímenes firmando una responsiva donde se obliga a llevarlo a su hábitat natural, ¿no? Que es un cuerpo de agua. Entonces, tener toda esta libertad de tener un espacio donde haya esta parte algo serio, un tema serio, ¿no? Como la conservación, que tuve una plática con un amigo y con mi novia de qué significa la conservación, o sea, el cautiverio, ¿no? ¿Qué tan ético es, ¿no? Y hay muchas conclusiones, es un tema muy complejo, pero hacerlo en un ambiente dentro de la exposición me pareció súper interesante para explorarlo ya más a fondo, ¿no? O sea, ser parte de uno de estos eh, estudios, ¿no? Y ver cómo reacciona la gente. O sea, la gente llegaba al espacio y mucha gente no pensaba y adoptaba a los flotadores, firmaba y se los llevaba. Otras personas llegaban, lo pensaban, decían como, bueno, pero ¿cuándo va a poder hacer, llevarlo al cuerpo de agua? ¿Cuándo va a poder ir a una alberca o lo que sea? Y ya que lo pensaban bien, ya firmaban. Y había gente que decía como, no, definitivamente no me puedo llevar esta responsabilidad porque, o sea, no creo que sea yo tan responsable como para seguir estas pautas, ¿no? Entonces como que empiezas a entender la psicología y la variedad de formas de ser, ¿no? Igual cuando entras al espacio, ya hablando de otra área de la exposición, que es la que te recibe, que son unas piernas que parece que están cayendo dentro de un bote de basura. Mucha gente reacciona con miedo, ¿no? Porque ve estas, o sea, unas piernas realistas, tridimensionales a escala 1 a 1, cayendo aquí en medio de una sala, en medio de un espacio que además está en construcción. Este contexto les da mucho miedo y duda, ¿no? Mucha gente se queda en la puerta y no sabe si entrar. Otras personas se acercaban y les causaba risa, o sea, les parecía muy cómico, ¿no? Entonces, como toda esta gama de emociones que se pueden generar por un mismo elemento, también me pareció muy interesante y era justo lo que queríamos lograr, ¿no? Con esta exposición, como llegar a esa parte de la mente.
Yo creo que durante la pandemia nos dimos cuenta que el arte es indispensable para nosotros como seres humanos y tú siendo artista y que hace rato me platicabas un poquito de este proceso de creación en donde creas para ti como filtro, pero también creas obviamente para los otros. ¿Piensas en esa responsabilidad que tienes en ese proceso en el que filtras lo que vives, lo que pasa? ¿Cómo ves tú esta parte? Yo creo que el tema de la responsabilidad es algo que puede bloquearte, ¿no? O sea, en lugar de perseguir lo que tú ves interesante o importante de una forma subjetiva, porque al final, pues, el arte es subjetivo, entonces las búsquedas Por son supuesto. subjetivas. Y tener esa responsabilidad y esa obligación puede hacer que tengas un discurso que no es honesto y que al final puede llegar a, por esa misma eh, deshonestidad, puede llegar a ser ignorante y puede llegar a ser, pues, perjudicial. Entonces, pero me peleo mucho con eso, no estoy seguro cuál es la respuesta. Yo creo que la Ujú. responsabilidad simplemente es, eh, pues, contigo mismo, ¿no? Porque mm, creo que es algo que se repite mucho en la gente que crea, es que más bien es algo que necesitan hacer, no tanto que quieren o que se sienten obligados, sino que lo necesitan para vivir. O sea, a mí se me han dado épocas donde tal vez no estoy creando y físicamente no me siento bien, ¿no? Entonces, más bien es una forma de terapia, ¿no? Y creo que eso se repite igual en muchos casos, ¿no? Donde gente que crea lo ve de esa forma. Genial. Gracias por esta reflexión porque creo que es importante, sobre todo cuando hablas sobre el sentido de la individualidad y el ser fiel a tu propia perspectiva, ¿no crees? Sí, yo creo que eso hace falta digo, es un comentario que ahora es una reflexión que estoy haciendo ahorita de que tal vez eso es muy importante ahora que las redes sociales o el mundo en general se sienten como si todos tuviéramos que ser parte de un grupo para pertenecer y para tener esta como identidad. Cuando tú tienes una identidad, creo que diluyes al individuo, ¿no? Entonces, y lo simplificas demasiado. Yo creo que cuando tú tienes tu propio ser y eres el individuo, ahí es cuando puedes tener más valor hacia la sociedad también, ¿no? Y generar, si llegas a querer un cambio, pues tal vez lo puedes generar más bien desde la individualidad y obviamente pues teniendo acciones externas, pero no definiéndote, ¿no? Creo que, bueno, esa es como mi reflexión y mi opinión ahorita. Siempre cambio opiniones, pero por ahora es como la que tengo. Y creo que es lo más sano, cambiar de opinión y la Sí, perspectiva de lo sí, que pues tenemos. justo igual mucho de mi obra trata de, bueno, no trata de eso porque eso sí ya es muy personal, pero cuando la gente habla de mi obra y la describe, me encanta pues yo tomar esas perspectivas y utilizarlas, ¿no? Porque en mi vida fuera del arte hago lo mismo. O sea, si tengo una opinión y alguien me dice una perspectiva que me gusta más, cambio mi opinión. Entonces, lo hago igual con mi obra. No tengo esa idea de cerrarme mucho a esto es lo que es, porque es poco realista. Claro, totalmente. Y aparte que incluso en esa misma fidelidad que decías hace ratito, pues vamos cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, quedarte estático en una idea vieja, pues sería perder esa identidad propia, ¿no? Quizá también. Sí, sí, es muy poco realista, ¿no? Decir que no evolucionamos y digo, habrá cosas o personalidades que sí se llegan a ser más estables, pero pues al final no importa, ¿no? O sea, lo que importa es qué es lo que a ti te mueve, ¿no? Y si algo te está moviendo, pues te mueves, no te quedas ahí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué consejo le darías a alguien que te ve a lo mejor con admiración y dijera, quiero ser como tú? ¿Y qué le dirías que es importante que haga o que ponga atención para desarrollar una carrera artística? No sé, porque antes eh, tenía respuestas para eso, pero creo que cada vez se hace más complejo tener una así que llegue a ser para todos, ¿sabes? Porque cada caso es distinto, ¿no? Entonces, una respuesta no llega a cubrir una, o sea, no llega a cubrir nada, ¿no? Entonces, va a Ujú. ser muy genérica, va a ser como, bueno, pues sé honesto a lo que quieres crear y pues trabajas, tienes que trabajar y pues cambiar también, creo que es válido, pero pues todos los caminos son diferentes, entonces, pues yo creo que escuchar también es importante, pero te digo, todas
recomendaciones van a ser genéricas porque al final no tengo contexto, ¿no? Entonces, si supiera más de esa persona en específico, tal vez sería más, pues sí, más específica mi respuesta. Pero, pues sí, sería eso, trabajar, ser honesto con tus ideas y no cerrarte a cambiar, ¿no? Y tampoco tomar las opiniones de otros como, o sea, filtrarlas un poco, ¿no? Porque eso es lo que me pasó mucho al principio de mi carrera, que estuve expuesto a muchas opiniones y yo siempre las sentía como ruido, algunas tal vez eran válidas, pero yo no sabía cuáles, ¿no? Entonces decidí salirme de la opinión de la gente, o sea, intencionalmente, y estuve aislado por varios años de esa opinión, no aislado así de la sociedad, pero sí de esas opiniones y creando más bien en lugar de exponiendo y mostrando, aunque también lo estaba haciendo, pero de una forma distinta. Y después de desarrollar ya una, pues sí, supongo que una seguridad dentro, una seguridad de lo que estaba haciendo, ya puede estar afuera mi trabajo y escuchar las opiniones de otros sin que afecten ese proceso. Creo que es muy puro, o sea, cuando tú estás descubriendo tu camino artístico, la gente puede llegar a pisotearlo y no se da cuenta, ¿no? Entonces, creo que, o sea, tú tienes que tener eso claro, ¿no? Tal vez sí exponer tu obra porque es clave, pero las opiniones sí es difícil luego saber cómo filtrarlas y hay que proteger mucho, o sea, es un bebé, ¿no? Entonces, si tú dejas que lo pisoteen, está muy frágil, ¿no? Todavía no tiene esa fuerza para defenderse. Entonces, creo que ya que se puede defender, ahí es cuando tú lo vas a sentir, ¿no? Vas a sentir esa seguridad. Pero sí, creo que defender mucho tu trabajo es importante. En algún momento después como de ese proceso que te aislaste, ¿has logrado identificar cómo lograste esa seguridad? Porque casi siempre hacemos estos comentarios de "Ah, no escuches a los demás, no esto, no aquello", pero siempre me causa como curiosidad ese, ¿cuál es el detonante que tú encontraste que te permitió desarrollar esta seguridad para, incluso para saber identificar qué comentarios sí escuchar y cuáles no? Yo creo que pasa poco a poco, ¿no? No es como un Sí. parteaguas donde dices, ah, este momento ocurrió, pero pues es un trabajo, ¿no? Llevo como 10 años de carrera y más tiempo todavía como creando cosas que pues, la gente veía y la gente comentaba, ¿no? Entonces, o sea, había comentarios positivos que también ayudan, ¿no? O sea, eso es igual al principio, creo que los comentarios positivos llegan a ser vida y por eso le damos tanto valor a los comentarios porque pues también nos dan cierta certidumbre, ¿no? Ujú. Pero pues sí creo que es un proceso, o sea, no lo puedes acelerar, simplemente es sí, un proceso donde pues tú vas trabajando y eventualmente va agarrando seguridad. No, no es que ya llegas a un punto y ya nada le afecta, ¿no? Sino que sí has tenido que recordarte como, ok, tengo estas ideas y esto es válido, o sea, esto que estoy escuchando es válido y esto tal vez no tanto, ¿no? Pero sí, yo creo que es un proceso al final. Me encanta esto que dices porque en muchas ocasiones solemos pensar en el éxito de los demás como inmediato. Entramos a redes sociales Sí, y ves y dices, wow, no inventes, cuando entré a tu Instagram y dices 20,000 seguidores y está exponiendo aquí, vive allá y hace esto y hace aquello y vienes de una carrera de 10 años, al menos de 10 años, en donde te ha costado obviamente muchas características. Entonces, muchas gracias por compartirlo para que la gente que nos ve entienda que cada quien tiene su proceso, como bien lo decías hace rato, y cada carrera es distinta, pero la otra, sobre todo, que no estás aquí del último año, sino vienes de una carrera consolidada de 10 años de esfuerzo y dedicación y que no pensemos que las carreras son mucho más sencillas de construir, ¿no crees? Creo que a veces es importante recalcar esto. yo creo que, no sé, es muy peligroso ese acceso que tenemos al mundo, ¿no? Entonces, Sí. mi forma tal vez de también evitar que la apariencia de otras personas, ¿no? O sea, la apariencia de esa inmediatez del éxito me afecte, igual era como, ah, pues si alguien más lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, ¿no? O sea, como cambiar esa idea, ¿no? Decir como, bueno, si alguien es artista, pues yo también puedo ser artista, ¿no? Como si alguien es doctor, yo también puedo ser doctor, ¿no? Como quitarte esa idea de decir como, ay, esta persona lo logró, pero yo no lo he logrado, entonces yo no puedo, ¿no? O sea, yo creo que cambiar ese tipo de perspectivas, que es muy difícil, porque igual hay épocas de la vida donde
tal vez en algún punto sí lo hiciste, ahora dices, ahora te afecta como ver el éxito de alguien más, pero sí es un tema, o sea, el, la inmediatez o la percepción, porque igual la vida es más compleja que lo que ves en redes sociales o en una entrevista o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, es importante y todo el mundo debería hacer énfasis en eso, ¿no? Que el mundo real casi nadie lo ve. Y casi nadie lo ve y es mucho más complejo de lo que nos estamos acostumbrando o de la idea que nos estamos vendiendo. Así es. Sí. ¿Hacia dónde va Rodrigo? ¿Qué sueños tienes a futuro? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué te gustaría crear? ¿Sabes? Pues muy a futuro, yo estudié diseño industrial y diseño automotriz, entonces muy a futuro quiero regresar al mundo del diseño automotriz, pero eso yo creo que son como un par de décadas. También llevo varios años como produciendo mobiliario escultórico, que igual quiero como darle más impulso a ese proyecto y seguir haciendo pues proyectos de este estilo y también enfocarme un poco en espacios, ¿no? Porque también me interesa mucho lo que un espacio puede hacer cuando tú tienes, eh, sí, pues justo esta posibilidad, ¿no? De modificar algo que es más grande que solo un objeto, que solo un lienzo, ¿no? Creo que algo que podemos habitar siempre me ha interesado, ¿no? Esa esa comunicación que te puede dar, cómo te puede hacer sentir y las posibilidades que tiene, ¿no? Entonces serían como esas cosas que ahorita me interesan. ¿En qué consiste el mobiliario escultórico? ¿En qué, perdón? ¿En qué consiste el mobiliario escultórico? Bueno, el mobiliario escultórico yo como lo defino es que es mobiliario que es utilitario, pero al mismo tiempo no es, la función no va antes de, más bien la forma no va antes de la función, ¿no? O al Ok. revés. Sí. O sea, no, no es para que sea cómodo, no es para que sea, ¿sabes? O sea, tiene como esta libertad y esta complejidad, ¿no? De que no es una producción en serie, sino que es algo Ujú. mucho más escultórico, ¿no? Que a veces son piezas únicas o elementos que podrían no parecer útiles, pero tienen una función, ¿no? Entonces, ese mundo igual me gusta, ¿no? Porque me encanta interactuar con objetos y eso pues, yo creo que igual es muy primitivo, ¿no? Esta idea de que la primera persona que tuvo algo que cuidó, ¿no? Y esa conexión que generas o algo que te ayuda a sobrevivir, creo que pues tal vez es parte de ese pasado que tenemos, ¿no? Pero esta idea de que se sienta que lo hizo alguien o que se sienta que tiene vida ese objeto, creo que es algo que hemos estado perdiendo por pues, la globalización y pues, la forma de producción y la forma de consumismo, porque pues todo tiene que ser más barato, todo tiene que ser más rápido, los materiales son menos naturales, entonces pues, regresar a esto, ¿no? A metales que lo sientes y pues, sientes su vibración o su sonido o la madera o todos estos elementos que te digo, ¿no? Tocan mucho nuestro lado primitivo. Claro, me encanta. Yo soy muy feliz platicando contigo, pero entiendo también que tienes que seguir con tu día. ¿Hay algo más que se quede en el tintero que quieras compartir con nosotros? Pues nada, vayan a visitar la exposición. Tenemos ahí la página, mi página, en la sección de cocodrilo, ahí puedes ver qué fechas están disponibles para visitar, porque son bajo cita, no tenemos el espacio abierto todo el tiempo, entonces Ok. pues pueden entrar ahí. Hasta el 9 de diciembre va a estar eh, disponible esa entrada, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Espero que tengas un bello día.